Vamos a tener el agrado de charlar un rato con Nicolás Márquez, es abogado, se recibió en la Universidad de... Ahí está Nicolás, lo vamos a agregar. Mar del Plata, ensayista y escritor. Hoy vamos a charlar un rato sobre su libro referido a la vida del Che Guevara. Hola Nicolás, ¿cómo va? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal, Gracias viejo? Gracias por la conversación. por la conversación. No, a vos, gracias por recibirnos y permitirnos este diálogo. Estaba dando un poco, una pequeña biografía tuya como para introducir a la gente en el diálogo. Estaba remarcando que íbamos a dialogar sobre tu libro, La vida del Che Guevara. Y además felicitarte por el libro de Perón y el bestseller que escribiste con Agustín Laje, el cual hemos entrevistado desde Apertura Universitaria y le decimos a la gente que si quiere ir a ver esa entrevista puede hacerlo en nuestro canal de YouTube. Ya están todas las entrevistas que hemos realizado, el ciclo de entrevistas que hemos realizado desde Apertura, ya está subido. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Mal. Mal. Siempre que me preguntan, Siempre que me preguntan, tengo una especie de tengo una delay. especie de delay. Termino de hablar y me autoescucho. No sé, bueno. No sé, bueno. Yo te escucho bien, te veo bien, no sé si la gente... Bueno, espero que sí, Bueno, pero espero que sí, pero voy a bajar un poquito voy el a volumen bajar un para no... poquito el volumen para no... Mirá, Mira, me trata mal la me trata mal cuarentena, la no cuarentena, porque yo no sea porque una yo sea persona una persona que tenga una que vida tenga una social vida así social súper así súper movida, no es mi movida, caso. no en mi caso. Incluso el Incluso oficio de el oficio de A ver, Nicolás, un segundo, voy a buscar unos persona auriculares. casera. Nicolás, un segundo, ¿puede ser? Busco unos auriculares y seguimos. A ver si puedo solucionar el tema Sí, del eco. ¿Te parece bien? Porque la gente... hola, hola. Hola, hola. Ah, me Ah, escucho me 3 segundos escucho después. 3 segundos después. Sí, Pero no ahí... importa, la Disculpen la Pero no piloteamos importa, igual. diferencia. la piloteamos igual. Ah, me coloco los auriculares a ver si se puede soltar. ¿Se escucha bien? Yo te escucho excelente, con y Ahí sin estamos. auriculares. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está, Creo que se ahora no solucionó tengo el eco. problema. Ahí Listo. estamos. Perfecto. Mirá, te cuento, la cuarentena me trata mal no porque yo sea un tipo que viva haciendo sociales. Mi oficio de Sí. escritor me transformó en alguien relativamente solitario y trabajando en mi casa. Entonces, desde ese punto de vista no me cambia mucho el asunto. Ahora, a mí me gusta tener mis amigos, mis asados, hago deporte y ahora no lo puedo hacer. No mucho, pero 4 veces por semana hago me gusta salir a los pubs, me gusta estar en familia, también. Y bueno, Sí, y una cosa que la una... libertad. Incluso la libertad de poder decir, si quiero salir, yo salgo. Es decir, ser dueño de tu tiempo y que no estar dependiendo de otra persona, digamos. No, y dependiendo de nadie, porque si yo estoy en Mar del Plata, que es mi Claro. ciudad donde resido, yo viajo mucho a Buenos Aires, me gusta, necesito también para mi trabajo viajar a Buenos Aires. Yo estoy escribiendo un libro del cual después, con todo gusto, podemos charlar. Perfecto. Me falta darle muchas formas. Pero supongamos que yo lo No hay tuviese problema, no hay listo hoy. problema. Sí. Supongamos que yo lo tuviese listo hoy, no lo puedo sacar. Si no lo puedo presentar, las librerías están cerradas. ¿Dónde lo voy a difundir? Con todo el esfuerzo que te genera hacer un libro. O sea, uno es una suerte de espectador, y eso Sí. no está ni bien ni mal. El problema es que ser espectador 70 días, ya, digamos, uno se empieza a hartar. Y esa es mi Y situación. acá en Santa Fe, por ejemplo, ya llevamos, en lo que es el Gran Santa Fe, llevamos 60 días sin casos prácticamente. Y no hemos pasado de Bueno, fase todavía. Es increíble. en Mar del Plata tuvimos 2 casos y la ciudad, que tiene 800.000 habitantes, está totalmente paralizada. Al mismo tiempo,
yo, por ejemplo, me gusta ir a una cafetería con un libro para trabajar o con la compu, y las cafeterías están todas cerradas, por ahí te venden una media luna por delivery, déjame de bromar. Bueno, y hubo 2 muertos, y una ciudad de 800.000 habitantes totalmente, digamos, congelada, y eso que genera pobreza, desempleo, genera quiebras, empresas que se funden, o sea, por 2 muertos. Sí. Sí, incluso vemos en los medios que Mar del Plata le prohíbe la entrada a los turistas o a gente que quiere entrar. La entrada y la salida. La entrada y la salida. Claro. Uno está circunscripto a lo... Quiero ver el sol y tengo que subir a la terraza de mi edificio, ¿viste? Sí, increíble. No soy nada original, todo el mundo más o menos la vive así. Sí, coincide, sí. Salvo los políticos que por ahí no saben lo que es trabajar ni vivir de lo que realizan, de lo que producen. Hasta ellos tengo un están cambio bastante contentos con la... Porque yo no uso barba y uno está, se levanta, no tiene que ir a ver a nadie, se deja estar. Sí. Che, Nicolás, ¿vos crees que esto de la pandemia, esto de cerrar las ciudades, de cerrar a la gente en su casa, es una fachada que puede utilizar el gobierno para perpetuarse en el poder? No, yo creo que el gobierno está improvisando mucho, no tiene plan económico, el gobierno está en una circunstancia dentro de la cual lo único que puede llevar como triunfo político es un logro sanitario, que no lo van a lograr, porque no van a poder contener a la gente, Recién ahora se dan cuenta de que el grueso de los contagios se producen en las villas miserias, y antes no, recién ahora se dan cuenta de que el grueso de los contagios se producen en los geriátricos. Todas las cifras que brinda Alberto Fernández en sus cátedras con Filmina, al día siguiente son desmentidas, porque son todos números fabricados pareciera por el INDEC. Sí, una o sea vergüenza tampoco son cifras ciertas. Bueno, así que sí, una vergüenza va a explotar la cuarentena y va a explotar la cuarentena y va a explotar la economía. Entonces y hay que ver si explota el gobierno con eso. Sí, está complicado, está complicado. No creo que es una tentación totalitaria, no porque los crea democráticos, sino porque no hay margen hoy para eso en Argentina, y además yo lo que creo es que hay una gran improvisación y hay falta de rigor político y científico para encarar estos problemas. Incluso el otro día Alberto Fernández dijo, tenemos plan económico pero no lo damos a conocer. Eso es una burrada brutal, porque si vos no mostrás cuál es tu plan económico, no va a haber un solo dólar de una empresa que quiere invertir en la Argentina. Vos para invertir necesitas previsibilidad, instituciones que funcionan. Pero si no, ¿cómo voy a ir a un lugar que no sé cuál es el plan económico? Si uno fuese un inversor. La realidad es que no tienen plan económico, así como tampoco tienen plan sanitario. Están chapuceando, como decimos los argentinos. Están improvisando y viendo sobre la marcha cómo moverse. Sí. Bueno, Nicolás, ¿te parece si vamos ya a los que nos compete, al grano, como quien dice, si hablamos un poco de Che Guevara? Antes que nada te quería preguntar, ¿por qué decidiste ponerle el nombre La máquina de matar al libro? ¿A qué se debe? Porque uno como joven ve al Che Guevara estampado en los eslóganes o utilizado como ícono en las marchas LGBT, por ejemplo, y conoce solamente la imagen del Che con la visera cubana y conoce el nombre de Ernesto Che Guevara, pero me da la impresión de que nadie sabe en realidad quién fue el Che Guevara. ¿Por qué decidiste ponerle ese nombre al libro? Bueno, La máquina de matar puede ser un título sensacionalista, y de hecho lo es, pero la realidad es que no es un apodo
tremebundo que se me ocurrió a mí para satanizarlo, no. En el año 66 él escribió un artículo que fue leído en el año 67 en un congreso internacional del comunismo internacional en La Habana, y él en esa época estaba en Bolivia. Entonces ese artículo de casi 2 páginas se publicó, se llamó algo así como Mensaje a los pueblos del mundo, y él dice, él ahí menciona, habla del odio intransigente al enemigo que debe convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar. O sea, es una frase de él en donde él exhorta a exportar la revolución, pero él dice que el motor tiene que ser el odio intransigente al enemigo, y ese odio nos debe convertir en una fría y selectiva máquina de matar. O sea, era una meta, una aspiración. Claro, entonces, bueno, muy bien. Sí. Yo recojo ese tremendo, esa tremenda arenga que él hace, y entonces recojo con su propia palabra, con su propia pluma, lo que él, su exhortación, digamos, la máquina de matar. Y él fue una máquina de matar, no solamente exhortaba eso, sino que él mismo en su vida, los homicidios que él cometió se cuentan por cientos. ¿Y cómo fue que ese joven, nacido en una familia aristocrática, con títulos de nobleza, se podría decir, llegó a convertirse en una máquina de matar? ¿Cómo fue su infancia? ¿Hubo algo que lo resintió a él para convertirlo en lo que fue? Mira, son varios factores. Como vos dijiste, él era una persona, podríamos decir, por cuyas venas corría sangre azul. Él fue descendiente del último virrey del Perú, de la Serna, y fue descendiente de un virrey de Nueva España, que es lo que hoy es México, Castro y Peralta, creo que era el nombre. Muy bien, por vía paterna y por vía materna. Ahora, él era un aristócrata, nació en 1928, de una familia que tanto por vía paterna como por vía materna dilapidaron su fortuna. Comenzaron con una fortuna, la dilapidaron porque el padre de Guevara era un pésimo empresario. Vivía en el casino, era un playboy, le gustaba la noche y las mujeres. Eso generó que en la pareja hubiese muchos problemas, no le gustaba trabajar. Entonces toda la familia colateral era gente adinerada, pero él era un pobre que vivía en un mundo de ricos, que frecuentaba clubes exclusivos, que frecuentaba ambientes elitistas, pero él siempre era el pobre de la familia, porque ellos eran la familia vinculada a toda la aristocracia, que no tenían dinero. Te pongo un ejemplo. Nace Ernesto Guevara en el año 28, en el año 30 descubren que tenía un asma visceral, un asma tremenda. En esa época las posibilidades médicas o clínicas como para tratar esas circunstancias eran muy, muy primitivas. Entonces, el médico le dice, mira, le dice a los padres, vayan a vivir a un clima seco. El clima seco por antonomasia eran las sierras de Córdoba. Claro. Entonces van a vivir allí, a la Sierra de Córdoba. Ahora se me hizo una laguna, no me acuerdo cuál de las muchas sierras de Córdoba estaban allí. Yo creo que era Villa María, pero no lo puedo en este momento, no importa. Se van a Córdoba y se radica en Altagracia. Guevara, como tenía un asma tan brutal, cuando empieza el colegio muchas veces no iba al colegio. Y su madre le daba formación en su casa porque él vivía en la cama muchas veces. Vivió 17 años en Córdoba porque a los 19 se va a Buenos Aires a estudiar medicina. De los 17 años que vivió en Córdoba, se mudaron la familia 14 veces, porque no podían pagar el alquiler.
Entonces, vos fíjate la inestabilidad con la cual se vivía y la inestabilidad geográfica. A mí me gusta meterme en esos vericuetos psicológicos. ¿Por qué? Porque el Che Guevara era, después, ¿no? En su vida de grande, Altagracia, acá me apuntan que es en Altagracia. Ahí está. Ok, mil gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con Guevara? Se mudó 14 veces en 17 años. Hay una inestabilidad permanente, Sí, una locura. Una inestabilidad geográfica que él tuvo siempre. Él era argentino, se la pasó viajando, se hizo ciudadano cubano, de argentino a ciudadano cubano. Sí, nacionalizado se cubano. fue a pelear al Congo y terminó muriendo en Bolivia. Murió a los 39 años de edad. La intensidad de su vida transhumante, hay una frase de Baudelaire que él hablaba de un arquetipo humano que es aquel que le tiene horror al domicilio. Y Guevara estaba en eso. Entonces, bueno, toda esa infancia, y al mismo tiempo él era un tipo muy voluntarista. ¿A qué me refiero? El asma lo limitaba muchísimo, pero entonces él quería redoblar la apuesta permanentemente. Fíjate que tenía un asma feroz y sin embargo vivía fumando tabaco. O sea, algo absolutamente incompatible con su dolencia. Entonces él siempre quería redoblar la apuesta y de adolescente se pone a jugar al rugby. Nada más y nada menos con el esfuerzo físico no es que jugaba al ajedrez o algún deporte, digamos, no, al rugby, con la fuerza tremenda. Y terminaba siempre saliendo de la cancha azul desmayado, poniéndose el aerosol, porque no podía sostener con su enfermedad, no podía sostener un partido completo. Entonces es para poner un poco el ejemplo del voluntarismo. Él creía que el asma era una dificultad que él podía y debía sobrellevar y redoblar. Después se va a estudiar a... No sé, vos frename, porque yo por ahí voy. Sí, no. Y vos querés saber... Era la siguiente pregunta. ¿Cómo pasó? Es decir, él se va a estudiar a Buenos Aires, se recibe de médico, y a partir de allí ya emprende el camino a Cuba, o hay una pausa intermedia, hay un recorrido que él hace por Sudamérica. Claro, el primer viaje que él lleva adelante es un viaje, fíjate el voluntarismo, que lo hace con una motocicleta absolutamente primitiva, imposible de viajar seriamente, y sin embargo él con esa motocicleta recorre con un amigo toda la Argentina, o gran parte de la Argentina. Su primer viaje fue de cabotaje. Vuelve, termina su periplo y lleva adelante luego, yo te diría, 2 viajes más por América Latina. O sea que viajó 3 veces. En su tercer viaje, él en un momento determinado va a Guatemala. Siempre sin un centavo, siempre viviendo de arriba. Siempre vagabundo. Era una especie de mochilero que le gustaba el turismo aventura, por decirlo de alguna manera. Sí. Lo que pasa es que tenía muchos contactos, porque por vía de su familia iba que era una familia muy en aquella época muy, en fin, de abolengo. Entonces, por ejemplo, él iba a un país y por recomendación de no sé quién podía ir a visitar al embajador de ese país y por ahí lo hospedaban en una embajada. O sea que era una especie de vagabundo sui generis. Él, en un momento determinado él va a Guatemala. En Guatemala había una guerra civil. Él conoce a una peruana que estaba apoyando la revolución comunista en Guatemala, que finalmente fracasa como consecuencia de un alzamiento militar. Esta mujer, Hilda Gadea se llamaba, lo mantiene económicamente. Era una mujer de Perú que tenía posibilidades económicas. Entonces lo mantiene y él termina teniendo una relación sentimental con esta mujer. Con esa mujer,
queda embarazada. Entonces, en un momento determinado, parten de Guatemala, que era un país irrespirable por la guerra que se estaba viviendo. Sí, la guerra civil. Entonces, se parten y se van a México. En México se casan apuradamente por el embarazo. Sí. Esta mujer era comunista y estaba vinculada al comunismo internacional, o por lo menos al comunismo latinoamericano. Ella le da a Guevara los libros y libros de Carlos Marx y de Lenin y todo ese bagaje del cual él nunca se había ocupado. O sea que él aprende política de grande y aprende política a toda marcha y a todo vapor. No es un proceso natural donde vos desde los 15, 16, 17, 18, te introducís en política, empezás a familiarizarte, a empaparte. No, él ya era médico. En su último viaje ya era médico. Sí. Y nunca había tenido contacto con literatura política. A partir de aquí, él empieza apuradamente a familiarizarse y a incorporar y a internalizar todo esto. Esta mujer, muy vinculada, le presenta a unos cubanos que acababan de salir de Cuba por un indulto que le había dado en ese momento el presidente Batista, a unos cubanos que habían pretendido hacer un golpe de Estado. Entonces se exilian en México. ¿Y quiénes eran estos cubanos? Bueno, entre ellos estaba Fidel Castro y Raúl. Claro. Yo tengo una teoría que no la puedo probar, incluso la hablé con psicólogos y tampoco digamos, para probar tal cosa, un psicólogo necesita tener al paciente. El Che Guevara, y esto se me pasó, también nació de apuro. O sea, los padres del Che se casaron porque había quedado embarazada la madre. Estamos hablando de 1927, imagínate, era un escándalo. El conservadurismo de esa época, sí. Para la época era un escándalo máxime para una familia de esas características con esos apellidos. La madre era muy devota y muy religiosa, a punto tal que quiso ser monja. Cuando lo conoce a Ernesto padre, Ernesto Guevara Lynch, deja atrás esa cuestión y terminan poniéndose de novio, pero se casan de apuro porque se casan embarazada. Muy bien. Cuando ella... perdóname que me retrotraiga, pero ¿qué ocurre? Los ambientes católicos que ella frecuentaba le dieron la espalda. Esto es un escándalo, no es como hoy. Estamos hablando de hace 80 años más, casi 100 años. Entonces, ella adquiere un gran resentimiento para con la iglesia. Entonces, Guevara creció con un odio visceral para con la iglesia, con un odio visceral a Estados Unidos, porque en su familia ancestral había tenido campos que le fueron quitados por los norteamericanos, tenían campos en Estados Unidos que le habían quitado a los norteamericanos en sucesivas campañas al desierto. Entonces, odio a Estados Unidos, odio a la iglesia, y un padre absolutamente desjerarquizado porque, como te decía hoy, no tenía autoridad, era una suerte de un dilapidador de dinero que salía con mujeres, que iba al casino, que no estaba en la casa. Sí, un desastre, un desastre. Entonces él no tenía imagen paterna, tenía odio a Estados Unidos, no tenía religión. Entonces él no sabía bien dónde pararse, no tenía una estructura como para enfrentar la vida. Y de hecho no sabía dónde pararse, lo digo como metáfora, pero no sabía dónde pararse. Sí, era verdad, es cierto. No, vivía viajando constantemente. Entonces él, cuando conoce el marxismo, encuentra en el marxismo una religión laica. Acá, este es mi camino de vida. Acá encuentro verdades reveladas y una estructura y una misión en la historia que es tratar de luchar para que esto se imponga. Y cuando conoce a Fidel Castro, y esto está abierto a especulación, todo lo que digo está abierto a especulación, encuentra en alguien que mide 2 metros, que es más grande que él en edad, que tiene una notable personalidad carismática y alma de líder. Para mí, ahí encuentra al padre. Ahí encuentra al padre que no tenía. Enseguida se embarca en lo siguiente. Fidel Castro, Raúl Castro y otros cubanos dijeron, tenemos que volver a Cuba, hacer una vida guerrillera en Cuba y internarnos en Sierra Maestra, que era la zona más selvática de Cuba por antonomasia, y desde allí hacer la revolución
para derrocar al presidente Batista y hacer una revolución de inspiración comunista. Esta El Che revolución, Guevara, ¿cómo? esta revolución con fines únicamente comunistas. Ellos nunca, no tienen contactos con otros regímenes comunistas antes de eso. No, porque ahora te voy a contar de una estafa que Ahí ellos va. hicieron muy bien, de un engaño que hicieron muy bien. El Che Guevara no conocía Cuba, nunca había estado en Cuba. Y la misma Sí. noche que conoció a Fidel Castro, se comprometió él a ser médico de la expedición. Una arrebatada. Vos vas a ser médico de una expedición Sí, guerrillera en un país que no conoces y te comprometés ante un individuo que acabás que de tampoco conocer. conoces. Sí, sí, sí. Una locura. Totalmente kamikaze, digamos. Bueno, ahí te Increíble. pone de manifiesto su falta de misión en la vida, es decir, es de proyección. Muy bien. Y acá está el asunto. Cuando ellos se lanzan, ellos en todo momento dicen, no somos comunistas, no tenemos nada que ver con el comunismo, lo que queremos es derrocar a una suerte de dictador, que era Fulgencio Batista, a pesar de que había ganado con elecciones, que eso es un tema, no quiero irme por las ramas. Pero sí, era un sargento medio grotesco, corrupto, un régimen autoritario. Entonces la gente empezó a ver con simpatía que un grupo de jóvenes, todos barbudos, pero que estaban desafiando a un gobierno que tenía un gran descrédito. Si vos buscás en YouTube Fidel Castro anticomunista, vas a encontrar muchas declaraciones de Fidel Castro, incluso en inglés, porque hablaba inglés Fidel Castro, y vas a encontrar donde dice, nosotros ¿cómo? Posterior a la ¿Dónde dice? revolución, antes nada. Antes de la revolución, nosotros no somos comunistas, somos decididamente antimarxistas. Lo que pasa es que había una secta, que eran Fidel, Raúl y el Che y alguno más, que eran los comunistas. Pero si ellos decían que eran comunistas, no iban a tener el apoyo de la gente. De hecho, el Partido Comunista no tenía ni el 1% de los votos en Cuba. Entonces ellos decían, nosotros lo que queremos es volver a la democracia y a la libertad. Sí, sí, Eso sí, les permitió ganar consenso y les permitió ganar simpatía y que otros grupos hartos de Batista se unieran. Ellos peleaban en la selva, pero también había guerrilla en las ciudades, pero que no dependían de Fidel Castro, sino que estaban en alianza. Hay un dato muy interesante. Cuando se produce la Revolución Cubana, Fidel Castro no va ni con el Che ni con su hermano. Cuando ingresan a La Habana el mismo día, el 8 de octubre del 59, el 8 de enero del 59, creo que fue. Entonces, ¿con quién ingresa Fidel Castro? Ingresa con Uber Matos, alguien anticomunista que peleó, ingresa con Camilo Cienfuegos, que era otro anticomunista, ese era el trío. Sí. Hablan, dan el discurso, etcétera. Muy bien. A los dos, a Uber Matos lo consagran como el gobernador de la provincia de Camagüey, y a Camilo Cienfuegos no sé bien qué papel se le da. La cuestión es lo siguiente: 7 meses después, esa foto iba a quedar agujereada, porque Uber Matos iba a ser castigado por contrarrevolucionario, 20 años de cárcel por no ser comunista. Y a Camilo Cienfuegos desaparece insólitamente en un viaje en avión que piloteaba él. Misteriosamente. Sí, increíble. 2 días después de que meten preso a Uber Matos. Entonces, es una foto agujereada. La foto original es Fidel Castro con Uber Matos y con Camilo Cienfuegos. 7 meses después se producen 2 agujeros y acá aparece el asunto. Esa foto es retocada porque Fidel ahí se apoya en su hermano Raúl y en el Che. Entonces, esa foto agujereada la recuperan con 2 nuevas caras. Y ahí sí empieza la revolución y ahí sí empieza todo aquello que tiene que ver con la alianza entre Cuba y la Unión Soviética. En realidad, ahí sí. ¿Cómo llevaron adelante la revolución? ¿Con métodos autoritarios?
Brutales, brutales. Se habla también en el libro, se habla de campos de concentración, al estilo soviético. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando muchos advirtieron que se venía una revolución totalitaria de inspiración comunista, a tiempo se fueron a Miami, que está a 200 kilómetros de La Habana. Sí, O sea que muchos huyeron al advertir el rumbo del país. Luego, a los que no se plegaban a estas nuevas formas, efectivamente hubo campos de concentración en toda Cuba, pero en lo que refiere al Che Guevara, él dirigió un campo de concentración en la Cabaña, que era una fortaleza militar. Ahí se llevaron adelante. No hay unanimidad no hay unanimidad de criterio respecto de todos los biógrafos. Se habla de 600, 700. Lo que yo sí te puedo decir es que el Che Guevara participó de puño en 95 fusilamientos. Él participó. Él tiró el tiro a las personas que había que ejecutar por el delito de ser contrarrevolucionario. Y Fidel Castro le otorga al Che Guevara ser el comandante de la Cabaña, de este campo de concentración. Dicen, pero ¿por qué al Che Guevara, si el Che Guevara era médico? Bueno, el Che Guevara dejó de ser médico cuando dejó de cumplir el rol de médico y fue declarado comandante guerrillero durante la época donde estaban haciendo la guerrilla en la Sierra Maestra, que data del 57 al 59, más o menos. Fueron 2 años de guerrilla, hasta que Batista cae. Pero cuando el Che Guevara estuvo en Sierra Maestra, él tenía un diario personal donde constantemente anotaba sus vivencias. Y ahí él confiesa 14 fusilamientos por indisciplina a gente de su propia tropa. 14 fusilamientos en donde él relata con precisión de perito: la bala penetró en tal orificio, perforó tal tejido, pegó en el omóplato. O sea, él va contando todo con una precisión notable. Al que no me crea, que baje por internet, diario de Che, que busque que está Maestra. Muchas de mis fuentes son precisamente los escritos y confesiones del propio Guevara. ¿Qué problema tienen los guevaristas? El problema que tienen los guevaristas es que no saben quién fue el Che Guevara. Lo ven como una especie de Robin Hood, así medio, encima era buen mozo, era bien parecido, y entonces con una famosa foto que le fue sacada y que se inmortalizó. Y además, el Che Guevara creó el primer campo de concentración para castigo de homosexuales. En la península de Guanacavives. Hay un lema famoso de Fidel Castro que decía que la revolución no necesita peluqueros. Y que además ellos, y sobre todo Guevara, creían en el hombre nuevo socialista. El hombre nuevo tenía que estar totalmente desinfectado de los vicios del hombre burgués. Y él creía que la homosexualidad era una debilidad del sistema capitalista y que un homosexual no tenía lugar en una revolución como la que ellos imaginaban. Entonces, sometían a los homosexuales a trabajo forzado, un trabajo forzado que era entre 12 y 15 horas por día. Una suerte de trabajo, de esclavitud en el campo de concentración. Y en la puerta de cada campo. ¿Cómo? Para rehabilitación, no para castigo. Eso es lo más llamativo. Para rehabilitación. Y en la puerta de cada campo de concentración estaba el lema que decía así: el trabajo os hará hombres. Creían que los podían recuperar. Te recomiendo una película muy interesante, que es un documental, que se llama por favor. Conducta impropia. Conducta impropia. Eso es un artículo del Código Penal cubano, que la conducta impropia era la homosexualidad, la sodomía. Entonces era una conducta impropia para los fines de la revolución. Entonces te metían con ese código a trabajo forzado.
durante un año. Claro. Después también los mandaban a Miami digamos, en barcos así hacinados para que sacárselos de encima. Bueno, el Che Guevara tuvo mucho que ver con eso. Después el Che Guevara fue presidente del Banco Nacional de Cuba, fue un desastre. Después fue ministro de Industria. Otro desastre. Y Fidel Castro, bueno, en un momento determinado se produce un divorcio importante entre Fidel y el Che. En el año 60-61, Rusia coloca misiles apuntando a Estados Unidos. ¿Por qué le servía a Rusia a Cuba tanto? De hecho, Rusia financiaba la Revolución Cubana, por la Revolución Cubana, desde que se gestó la Revolución, nunca estuvo financiada por Rusia o por la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética estábamos en plena Guerra Fría, ¿no? El bloque soviético contra el bloque capitalista. Sí, capitalista. Estados Unidos tenía una tecnología dentro de la cual se apretaba un botón, lanzaba misiles que caían en Moscú. Esa tecnología no la tenían los rusos. Exacto. Pero los rusos no tenían esa tecnología, no podían llegar a Estados Unidos. Ahora, si tenemos una isla a 200 kilómetros de Estados Unidos, ahí sí podemos colocar misiles, apuntar a Estados Unidos y llegar. Entonces, por eso era tan importante. Y, de hecho, colocan misiles para intimar a Estados Unidos, para extorsionar. Claro. ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente. En ese momento gobernaba Kennedy, fue un gran conflicto internacional de carácter planetario, una tensión muy, muy fuerte. Y en un momento determinado llegan a una negociación y Nikita Khrushchev, que era en ese momento el presidente ruso, decide, con acuerdo de Fidel Castro, retirar los misiles. En realidad no con acuerdo de Fidel Castro, él decide retirar los misiles. Fidel Castro fue un actor de reparto. Pero Fidel Castro se daba cuenta de que si no te retiraban los misiles iba a haber una guerra mundial dentro de la cual Cuba iba a desaparecer del mapa con todos ellos adentro, o sea que tenía una lógica de razonabilidad muy fuerte. Bueno, el Che Guevara estaba furioso, no podía concebir el retroceso, consideraba que eso era un acto de cobardía y le armó a Nikita Khrushchev una manifestación que decía: Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Entonces Fidel Castro, que acepta la posición de los soviéticos, y el Che Guevara se enfurece. Entonces el Che Guevara siente un desencanto con los soviéticos, un desencanto, y también un desencanto para con Fidel, porque Fidel avaló esa decisión. Entonces empieza a haber una suerte de divorcio político. ¿En dónde trata de apoyarse el Che Guevara? En los chinos. Porque los chinos eran mucho más aguerridos, eran guerrilleros, digamos, en el año 49 había sido la Revolución Cultural China, y gobernaba el dictador Mao Zedong, con quien el Che Guevara se entrevistó varias veces a escondidas de Fidel. Después Fidel se entera y se aumenta la desconfianza mutua. Muy bien. Y además Fidel Castro, para sacárselo de encima, lo mandaba constantemente al Che Guevara a representar a Cuba en diferentes mítines diplomáticas. Él iba a reuniones diplomáticas disfrazado de guerrilleros y era un personaje curioso. Y en las reuniones diplomáticas, en los cócteles o les parecía simpático que haya un personaje que vaya con borceguía, disfraz de guerrillero y boina. Era como un personaje... Una payasesca. Claro, era un personaje folclórico, digamos. Imagínate la diplomacia, que donde la elegancia, la solemnidad y el protocolo, forman parte de una estética que tiene que ver con ese perfil. Bueno, no te quiero cansar, pero en un momento determinado, él decide ir a hacer una guerrilla al Congo belga. Su travesía. Se reúne con Mao Zedong,
se reúne con Mao Zedong para tener apoyo, Mao Zedong no se lo da, se reúne con Nasser, que era el premier egipcio, líder de lo que se conoció como la tercera posición, dice, mira, quiero ir a ayudar la guerrilla en el Congo. Y Nasser le dice algo que me parece muy gracioso. Dice, ¿pero usted se cree que es Tarzán? Solamente en las películas de Tarzán los negros se someten a un blanco para que los lidere. Los negros no solamente no se someten a un líder blanco, sino que los odian y les tienen desconfianza. ¿Qué ocurre? Una guerrilla, cualquiera sea, no tiene la capacidad de fuego de un ejército profesional. Claro. Entonces, y ni la preparación militar. ¿Qué tiene que hacer una guerrilla para ser exitosa? Tiene que ganarse el calor de las masas, que las masas lo apoyen, que las masas simpaticen con la insurrección. Así como lo hizo en Cuba, replicarlo en otro lado, digamos. Claro, pero lo de Cuba requiere de muchas aristas. A la revolución que encabezó Fidel Castro hasta la apoyó Estados Unidos, inclusive. Estados Unidos le dieron ultimátum a Batista, porque no sabían que eran comunistas. Después... Claro, estaban detrás de una máscara anticomunista total. De hecho, uno de los grandes impulsores a todo el mundo. Pero todo el mundo estaba a favor de... porque lo veían noble y no lo veían como comunista, te insisto. Buscá Fidel Castro anticomunista en YouTube y vas a ver discursos en inglés de él, muchos discursos, inclusive están traducidos, donde él se manifiesta abiertamente anticomunista y abiertamente antiperonista. Porque en esa época, bueno, la imagen del Perón como dictador tenía en América Latina, era muy potente esa imagen. Muy bien. ¿Por qué digo que la guerrilla necesita sentir el calor, el apoyo de la gente? Porque sin el apoyo de la gente, la guerrilla no puede derrotar un ejército profesional. En cambio, si vos tenés el consenso, entonces vas a ganar. Por ejemplo, la guerra de Vietnam. No vamos a comparar al ejército vietnamita con el ejército norteamericano. Sin embargo, como los vietnamitas, la población vietnamita apoyaba a los guerrilleros vietnamitas, al Vietcong, etcétera. Claro, ¿por qué? Porque eran de su propia sangre, de su propia raza, de su propio idioma, de su propia nacionalidad. Y en cambio, los norteamericanos eran todos rubios, que eran un ejército de ocupación, una tropa que estaba ocupando un territorio que le fue ajeno. Entonces, a pesar de tener una notable superioridad militar, no tenían el consenso de las masas y perdieron. Bueno, acá pasaba lo mismo. Ahora, si vos te vas a hacer una guerrilla a un lugar X, para tener el consenso de las masas, lo que vos necesitas es saber cuáles son los usos, costumbres y hábitos de esa masa. ¿Qué religión tiene la gente? ¿Cómo habla la gente? ¿Qué es lo que a esa gente le agrada? ¿Qué le simpatiza? En nada de todo esto el Che Guevara preparó. No tenía idea a dónde iba, creía que lo iban a seguir por liderazgo natural, porque lo conocían, porque era un personaje ya famoso internacionalmente. Y te cuento una anécdota que pone de manifiesto el desconcierto que él... la desinformación, el amateurismo que él tenía. No sé cómo vamos de tiempo, vos me dirás. No, estamos perfectos. Rozando 40 minutos y bien. Si nos pasamos, volvemos a iniciar el vivo. No hay problema. Bueno, resulta que... No te voy a cansar tanto. No, resulta que él dice, bueno, pero el enemigo tiene aviones, les dice a los... Sí. Cuando llega ya y se instalan, van con unos cubanos, todos negros para tratar de pasar inadvertido. Sí, de camuflarse. Claro, y él iba así medio escondido, en fin. Dice, pero los enemigos tienen aviones, sí. ¿Y dónde está la artillería antiaérea? ¿Cómo vamos a resistir al bombardeo de los aviones? Tiene que haber una artillería antiaérea que dispare. Bueno, nosotros no tenemos. ¿Y entonces qué hacemos? No, tenemos algo mucho mejor, que es el dawa. ¿Qué es el dawa? ¿Qué es el dawa? Bueno, el dawa es una pomada que fabrica el brujo de la tribu, no sé si es una tribu, del contingente, digamos,
Sí. y uno se lo unta en la piel, como quien se pone un bronceador, digamos. Y el Dawa es resistible a las bombas de los aviones y además es resistible a las balas. Che Guevara no lo podía creer, veía que estaban todos pintándose. No le dejaron ir al primer episodio de combate de guerra, no lo dejaron ir porque no querían que el Che Guevara, la presencia de él no les caía simpática y tampoco querían que la comunidad internacional supiera que el Che estaba en el Congo, así que no le permitieron ir, se tuvo que quedar en el campamento, nunca peleó el Che en el Congo. Van al primer combate, los revientan a tiros y les bajan 80 guerrilleros. Y entonces el Che le dice, pero escúchame, ¿no me habías dicho que el Dawa era mágico? No, lo que pasa es que el brujo falló. Vamos a cambiar al brujo. Y cambiaron al brujo. Entonces ahí te das cuenta que él no sabía ni a dónde iba, no sabía dónde estaba, no conocía, en fin. Hay toda una historia en torno con todas las letras. Hay toda una historia en torno al Che Guevara en el Congo, y de hecho él escribió su diario personal, y su diario personal empieza diciendo, esta es la historia de un fracaso. Yo te diría, la vida del Che Guevara es la historia de un fracaso. Hay otra cosa que no te conté. Cuando él va a Cuba, después de haberse casado de apuro con la peruana, cuando va a Cuba, sí, conoce a otra mujer, se divorcia de la peruana, conoce a una docente, una maestra, y con ella tuvo 4 hijos más. A ninguno de sus 5 hijos que tuvo con la peruana o a los 4 que tuvo en Cuba, los veía nunca. Si se la pasaba viajando, no. O sea, él en sus 2 matrimonios fracasó también. Como guerrillero fracasó en el Congo. También mandó un contingente guerrillero en su momento a la provincia de Salta para derrocar al presidente Ilia, que fue rápidamente repelido, pero él conducía a control remoto, digamos, conducía el contingente guerrillero estando en La Habana. Y cuando ese contingente que él preparó hubiese armado un buen foco de resistencia, entonces él iba a viajar para hacer la revolución en Argentina. Cuando se instaló el contingente... En la segunda fila. Él era el comandante primero, el líder del contingente era el comandante segundo, el que estaba físicamente en Salta, que reportaba directamente a Guevara. Los reventaron a todos enseguida, era otro fracaso. Él Nicolás, sí. Te quería hacer una pregunta que se habla mucho en los debates, y yo creo que se habla sin conocimiento, y es el bloqueo militar. ¿Es cierto que Cuba tuvo un bloqueo militar imperialista? Que es lo que te dicen los progres en todo debate, te saltan con eso a la yugular. Bueno, una sola vez hubo un bloqueo militar que tiene que ver con un episodio justificado, que es cuando Estados Unidos descubre que en la isla había misiles apuntando a Estados Unidos. Ahí Estados Unidos lleva adelante un bloqueo, efectivamente, militar. ¿Qué significa? Significa rodear la isla de buques norteamericanos para que ellos no reciban más armamento soviético y para, digamos, como una suerte de protección y de amedrentamiento. Una vez que eso se descomprimió por las negociaciones y sacaron los misiles, Estados Unidos deja de bloquear a Cuba, que eso duró apenas unas semanas. Ahora, cuando se produce la Revolución Cubana en el año 59, había 300 empresas norteamericanas en Cuba. ¿Qué hace el régimen castrista? Las confisca. Se las queda el Estado. Entonces, Estados Unidos llevó adelante un embargo diplomático y comercial. ¿En qué consistió? Consistió en, como le expropiaron 300 empresas sin pagarle un centavo, las robaron en realidad, las robó el régimen, porque toda expropiación tiene una contraprestación dineraria. Acá nada, el Estado las estatiza sin pagar nada. Pero Estados Unidos dijo, bueno, nosotros en represalia vamos a darle un embargo diplomático. ¿Qué es un embargo diplomático? No vamos a comercializar con Cuba nunca más nada. No le vamos a comprar azúcar, no le vamos a comprar ron, no le vamos a comprar tabaco y tampoco le vamos a vender.
Eso se trata. Y además, Exactamente. para Cuba, ¿cuál era el problema? Si ellos estaban en contra del libre mercado. O sea que, ¿desde cuándo los comunistas se preocupan porque no pueden negociar en términos comerciales con Estados Unidos, a quienes ellos consideraban el gran monstruo imperialista? Digamos, no tenían ningún tipo de vínculo. Eso es lo que pasó. Fue un embargo comercial. Lo que pasa es que todos estos malditos que quieren defender al régimen de Fidel Castro siempre inventan fantasías y ficciones para tratar de justificar su fracaso. Pero estaba terminando la historia y ya después hablamos de lo que vos quieras. Dale. Cuando el Che fracasa en el Congo, se va unos 6 meses a la embajada en Checoslovaquia, todo esto con pasaportes falsos, con caracterizaciones estéticas distintas. Bueno, llega a Checoslovaquia y se va a la embajada de Cuba en Checoslovaquia. Se queda varios meses haciendo catarsis, y descubre ahí a los Beatles, y particularmente una canción histórica de los Beatles que se llama, no me acuerdo, se llama Hombre de Ningún Lugar. Y eso era él. En la canción que él escuchaba repetidamente, era un hombre de ningún lugar. Finalmente vuelve a Cuba y prepara el último contingente, que es a Bolivia. En Bolivia fue una locura total, eligió mal el lugar, no conocía tampoco, no estudió cuáles eran los usos y costumbres de los campesinos hacia donde él iba. Entonces, por ejemplo, cuando iba a un pueblo, hacía una arenga revolucionaria, no le entendían los campesinos a qué se refería, porque él hablaba en español, y los campesinos tenían su propio dialecto. Entonces le dijo a toda su tropa, bueno, para que los campesinos nos entiendan bien, él estaba en Ñancahuazú, al sur de Bolivia, cerca de la Argentina, en la selva, en el Chaco Boreal. Entonces él dice ahí, bueno, para comunicarnos con ellos y convencerlos, lo que tenemos que hacer es estudiar quichua. Entonces, si estudiamos quichua y podemos darnos a entender con ellos, vamos a poder convencerlos. Después se pusieron a estudiar quichua y después el Che Guevara se da cuenta que en el lugar donde él está no se habla quichua, sino que se habla guaraní. No, fíjate, se sometía a aventuras insólitas, desopilantes, no calculaba nada. Bueno, y después en ese emprendimiento matan a unos 40 bolivianos entre campesinos delatores que apoyaban a su propio ejército y algunos elementos del ejército local. La guerrilla fue diezmada, el Che Guevara fue detenido, durante 48 horas lo tienen tratando de sacarle información, él se niega a sacarle información, lo mandan a fusilar, y en ese momento había un presidente democrático, el presidente René Barrientos, que había ganado con el 66,6% de los votos, con un Congreso Nacional funcionando, que a pleno felicita y convalida la ejecución a Guevara. Y ese es el fin. Esto tiene 10.000 millones de detalles, ¿no? Yo te estoy haciendo el raconto lo más acuradamente posible. Quería aclararle a la gente que en caso de que se corte el directo volvemos a transmitir, y te hago una última pregunta, y es, ¿por qué crees que las personas, el progresismo de hoy en día, el ecologismo, los grupos LGBT, se embanderan atrás de la cara del Che Guevara? Uno ve al Che Guevara, bueno, como está en el libro negro de la nueva izquierda, por ejemplo, con labios pintados, estampado en la bandera, estampado en las remeras LGBT. ¿Por qué crees que se da este fenómeno? Por tres razones fundamentales. Primero, muere joven. Morir joven es muy interesante porque es como que los grandes muertos del siglo XX que murieron jóvenes quedaron para la historia. James Dean, Marilyn Monroe, Eva Perón, no me acuerdo cómo se llamaba, Jim Morrison, claro. Todos los personajes que mueren en plena fama, y mueren de manera apurada e imprevista, se transforman en íconos. Fíjate, salvando la abismal distancia. Prácticamente. Pero fíjate, salvando la abismal distancia, el Potro Rodrigo, salvando la abismal distancia. Era el bailantero súper exitoso, murió hace, no sé, 20 años,
y todavía tiene una vigencia musical tremenda. Si él hoy tocase, si hubiese seguido tocando, yo no sé si él hoy tendría éxito. Sí, tendría la fama que hoy No, tiene no lo hoy en día. sabemos, probablemente no. Toda la gente, todos los músicos tienen un momento de esplendor y después todo eso es una moda, nada más. Sí. Sobre todo las bailantas, ¿no? Podemos hablar de muchos casos, pero no importa. El otro aspecto es que era bien parecido. Fíjate que todos los ejemplos que te nombré son cadáveres hermosos, como dice Juan José Sebrelli en una mini biografía que escribió sobre Guevara. O sea, Eva Perón era atractiva, James Dean era atractivo, Jim Morrison era atractivo, Marilyn era muy, muy bonita. Después se me hizo una laguna, una cantante de blues que muere también en el fragor de su fama tremenda, cantante iconográfica, Sí. que también era guapa, que no me acuerdo el nombre ahora. No hay problema, no hay Este problema. libro lo publiqué en el 2017, así que se me escapan algunos detalles. Janis Joplin. Janis Joplin. Muy bien. Y el Che Guevara era lindo, era un tipo atractivo, un tipo muy atractivo. Entonces muere joven, era atractivo, muere en la cima de su fama y además era de izquierda. Y ser de izquierda te disculpa las acciones innobles, o sea, no te juzgan por tus resultados, que son confirmadamente desastrosos, sino que te juzgan por tus intenciones. Por tus intenciones. Entonces, la intención de Guevara era salvar a los pobres del mundo. No importa que haya matado, digamos, que haya fusilado, pero el objetivo era noble en principio. Por eso Fidel Castro nunca no es condenado por la historia, a pesar de que generó en Cuba la dictadura más brutal que todavía sobrevive, que no es una dictadura, sino que es una tiranía, que son cosas distintas, que todavía tiene vigencia. No, pero acá, contra el imperialismo, la dignidad de los cubanos, que digamos, le buscan fines nobles, tenían fines nobles. Entonces le disculpan todos los latroceños, atrocidades y homicidios. Y además hay otro quinto aspecto que es el siguiente: murió luchando. Entonces hay idiotas útiles que te dicen, yo no comparto con las ideas de Guevara, pero le reconozco que murió por sus ideales. Claro, el tipo que secuestró un avión y el avión estrelló contra la Torre Gemela también murió por sus ideales. Pero a mí no me interesa cómo murió, me interesa cuánta gente mató para imponer sus ideales. Bueno, eso no se dice. Entonces todo eso genera en Guevara una suerte de disculpa o exculpamiento, o como le quiera, exculpación, no sé, no encuentro la palabra exacta, pero bueno, queda ileso de la historia. Y los que no lo conocen y no saben quién fue Guevara y no se encargaron de leer los diarios de Guevara y no se encargaron de leer biógrafos de Guevara, son los idiotas útiles que van a las marchas ecologistas, a las marchas LGBT, a las marchas por la libertad de prensa. He visto yo marchas con la bandera del Che Guevara cuando el Che Guevara era un enemigo acérrimo de la libertad de prensa. Bueno, esta es un poco la contradicción tremenda que hay entre la verdadera vida de Guevara y entre la vida que le atribuyen hoy en día. Entre lo verosímil, sí. No, entre lo verídico y la fantasía. Estamos. ¿Querés dejarle algún contacto a la gente o cómo puede hacer para hacerse con el libro? Porque hay mucha gente en los comentarios que está preguntando y está, no sé, deseosa de adquirir el libro. Bueno, mi página digital es www.prensarepublicana.com, que es mi diario, prensarepublicana.com. Después el libro se vende en la librería Cúspide, sospecho que ahora se vende por delivery. Sí. Y en prensarepublicana.com, ahí lo pueden comprar y es enviado sin cargo.
sin cargo, A domicilio. a todo el país. El libro se llama La máquina de matar, y en mi página, que es un diario digital, se pueden suscribir y recibir información de manera absolutamente gratuita, y es un diario de clara inspiración conservadora, ¿no? Liberal conservadora, diría yo. Bueno, ahí le podemos decir a la gente que se suscriba a Prensa Republicana, al canal de YouTube de Apertura Universitaria, y estamos completos. Y bueno, ya que me da la posibilidad Sí, tu nuevo como libro, decimos en Argentina, eso te íbamos a preguntar. no, los que están interesados para poder interactuar en mi Twitter, que es @Nicky Márquez, N-I-C-K-Y, @NICKY Márquez. Nicky Márquez 1. Nicky Márquez 1. Lo dejamos en la descripción del video también. Bueno, si genial. querés lo dejamos. Ahí estamos. Sería genial porque así yo estoy siempre publicando cosas, videos, reportajes que nos han hecho, opinando y también interactuando. Y bueno, si me quieren seguir en Instagram, Nicolás Márquez Noriega. Ya había unos cuantos Perfecto. Nicolás Márquez, así que tuve que anexar el apellido de mamá. Nicolás Márquez Noriega. Así que yo estoy a disposición, sobre todo ahora en cuarentena, donde las actividades bajan de intensidad y hay más tiempo libre. Nicolás, nos han preguntado, última pregunta y ya cerramos. Nos han preguntado muchas veces, o sea, nosotros dejamos un icono de preguntas para que la gente pueda hacernos preguntas durante esta semana, y nos han preguntado la temática de tu nuevo libro. Has publicado una foto escribiendo tu nuevo libro y la gente está interesada. Mira, lo vengo escribiendo desde el año pasado, fin del año pasado, porque terminamos con giras con Agustín Laje en toda América, y yo terminé muy cansado, terminé mal, un agotamiento físico brutal. Y yo en el año 2004 publiqué un libro que se llamó La otra parte de la verdad, que fue el libro más vendido en Argentina, que era un libro que buscaba contradecir, contrariar, compensar la historieta que estaba contando el kirchnerismo respecto de lo que había pasado en la Argentina en la década del 70. En el 2006 publico una versión mucho más amplia y más completa, y en el 2008 publico específicamente una guerra de guerrillas que se vivió en ese momento, pero en Tucumán. Que lo que se pretendía era emular lo que pasó en Cuba, o sea, hacer una guerrilla campesina. Mientras los montoneros se dedicaban a meter bombas en las zonas urbanas, el ERP, que era claramente guevarista, se dedicó a hacer una guerrilla selvática. Este último fenómeno, muy poco conocido, muy poco explorado, yo escribí un libro sobre eso. Después de eso escribí mi primera biografía sobre el Che, pero después hice La máquina de matar, que es una cosa muy superadora. ¿Y qué quiero hacer yo ahora? Yo me leo a mí mismo hace ya 16 años de mi primer libro, y yo me doy cuenta de que eso puede estar mejor documentado, mejor narrado, mejor argumentado. Entonces digo, voy a hacer yo ya tengo 45 años, y aquello lo hice cuando tenía 24, 25, 26, hasta que recibirme de abogado, y a los 28 años salió el libro. O sea que yo quiero hacer un trabajo sobre la década del 70, dentro de la cual se vivió una verdadera guerra civil, y no digamos, oponerme de punta a punta contra la versión oficial de lo que pasó en aquella época, que intenta glorificar, enaltecer a las organizaciones guerrilleras, muchos de ellos todavía vivos y ocupando lugares de renombre, prestigio y millonarios, Sí, cobrando indemnizaciones, subsidios, sí. Homenajes y apologías, y contar que eso no fue así, que ellos eran verdaderos homicidas y asesinos que atentaron durante gobiernos de facto, pero también durante el gobierno democrático, y que quienes los combatieron en ese momento hoy están todos presos, que fueron los militares.
que salieron al combate por orden de un gobierno constitucional, por orden de Isabel Perón, con la metodología impuesta por ese orden vigente, que es una metodología que yo puedo cuestionar y la cuestiono en el libro, pero no la inventó el gobierno de facto, fue una metodología heredada del gobierno anterior en plena gobierno democracia. democrático. Exacto. Entonces el enfoque es una guerra civil, lo muestro, lo confirmo, lo documento. Había un montón de grupos de choque, el Ejército Revolucionario del Pueblo, los montoneros, la AAA, la CNU, las Fuerzas Armadas, obviamente, grupos paramilitares. Había otras organizaciones guerrilleras más pequeñas, por ejemplo, que se dedicaban al secuestro y al homicidio sistemático, como OCPO, Organización Comunista Poder Obrero, que era una organización que tenía dos líderes, que eran los dos hijos de Ebe de Bonafini. Bueno, eso la gente no lo sabe, estoy seguro. Todo lo que se cuenta, todo lo que se dice en un porcentaje tremendo es falso. Entonces estoy trabajando muy duramente con eso, me lleva mucho tiempo. Así que de eso se trata el libro. Pero es como te contaba hoy, si yo lo tuviese, el libro ya terminado, sí, que no es el caso, me falta mucho, no lo puedo sacar. Yo quiero hacer presentaciones, viajar por todo el país, dar conferencias, difundirlo, defenderlo, debatirlo, venderlo, y no puedo estar ni en la librería, ni tampoco puedo estar en contacto con conferencias. Así que yo mientras tanto aprovecho y sigo trabajando, y lo sigo mejorando, y lo sigo documentando, y lo sigo laburando, para cuando llegue el momento. Perfecto. Bueno, Nicolás, personalmente te quería felicitar por el libro. Está excelentemente documentado y has hecho un trabajo de investigación impresionante. Y bueno, de parte de Apertura, agradecerte por esta charla y por darnos la oportunidad de dialogar con vos. No, gracias por el diálogo, gracias por la buena onda, que pasa que muchas veces no puedo leer lo que la gente pone, no por descortesía, sino porque pasa muy rápido. Estamos charlando, así me tengo que concentrar en el diálogo, así que gracias a todos los que estuvieron, un saludo, y gracias a vos por el interés en este libro, que a mí me gustó mucho hacerlo. Y bueno, en realidad fue mi último libro, porque mi libro anterior fue el libro que escribí con Agustín Laje. Así que el libro negro no me izquierda, este fue mi último trabajo, y mi próximo trabajo, bueno, ya te adelanté un poco la temática, ¿no? Yo ya tengo 12 libros publicados, 12. Sí, le comenté a la gente antes de entrar, un trabajo impresionante. Lo mismo que el currículum. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Nico, nos estamos viendo y muchas gracias por la buena onda. A vos, chau. Hasta luego.